Campos, soy el instructor de esta capacitación de electricidad industrial básica. Bienvenidos a esta fase que es la fase de inicio de lo que es una tutoría online. La idea de esta reunión es quitarnos las dudas de las guías prácticas que tuvimos que realizar, viendo los videos primero y después completando el archivo. Antes de empezar, les pediría que cuando no hablen, cuando no quieran comunicarse, cancelen el micrófono. Así no entra ruido ambiental de los lugares donde están ustedes. Eso se hace apretando el botoncito del micrófono. Al lado, ustedes van a ver a la izquierda, abajo, un micrófono de color verde latiendo. Al lado hay otro micrófono. Ese es su control del micrófono. Entonces, cuando no quieran hablar, lo aprietan, se va a poner en rojo. Y cuando quieran hablar, lo vuelven a apretar y se va a habilitar el micrófono para que ustedes puedan preguntar tranquilamente. Bueno, como les decía, voy a compartir ahora la presentación para que veamos cómo es el cronograma nuestro de trabajo, cómo va a ser la presentación, cuál es Este cronograma ustedes ya lo estuvieron viendo, estuvieron analizándolo, cómo iba a ser. Vamos a empezar por los ejes temáticos 1, 2 y 3. Estos son los videos que ustedes vieron, con todo el contenido de cada uno. Y después de haber visto el video, descargaron una guía para completar. Esa guía, ustedes la podían haber bajado, completado en forma digital y vuelto a subir para que nosotros la controlemos. Algunos la imprimieron y la completaron a mano, no hay ningún problema. Lo más importante es que ahora estamos en la fase de la tutoría online, en la parte online número 1. Esta tutoría va a estar dedicada a sacar las dudas, obviamente, de todo lo que se vio en el video 1, 2 y 3. En los ejes temáticos 1, 2 y 3. Para eso vamos a ingresar a la ficha, al formulario de la guía, de las guías que teníamos que completar para empezar a ver uno a uno los puntos. O si ustedes tienen alguna duda, alguien que lo haya realizado y tiene alguna duda, tranquilamente puede habilitar el micrófono y consultar esa duda. Si alguno lo ha hecho y tiene alguna duda, puede preguntar tranquilamente y la analizamos. Para quitarnos un poquito el miedo a comunicarnos, les pido por favor que los que tienen el micrófono funcionando, lo habiliten y se presenten, así nos conocemos. Y me cuentan si pudieron descargar el archivo, si estuvieron trabajando, si pudieron ver el video. Por si así nos organizamos y vemos cómo trabajamos. Ahí se está habilitando un micrófono. Cualquiera, no hay problema. Alguno de ustedes que me diga, por favor, ahí si pueden habilitar el micrófono. Por ejemplo, Rubén, Darío, Walter. Walter, no sé si todavía habilitó. ¿Han podido realizar o escríbanme en el chat? Si no quieren hablar, escríbanme en el chat para ver si pudieron trabajar. Perdón, ¿se escucha o no me escuchan? Leonardo, ahí habilitaste la cámara. Bien.
A ¿Vos ver, me ¿podés estás hablar? escuchando a mí? Sí, ahí te escucho bien. Perfecto. ¿Quién Ahí se está habla? Hola, conociendo Leonardo. eh, Leonardo. Sí, ¿quién está hablando? Buenas tardes, Leonardo habla, Buenas Leonardo tardes. Aldrini. Oldrini, bien, perfecto. Gracias por contestar. ¿Cómo te fue con la guía, No, con por los nada. videos? ¿Lo pudiste ver? ¿Lo pudiste hacer? Sí, en la tercera guía me costó un poco más. Quizá no invertí la cantidad de tiempo que tendría que haber invertido, pero fue los cálculos, me costó un poco más interpretar, digamos, los videos. Bien, perfecto, perfecto. Pero ¿lo pudiste bajar al archivo? ¿Lo pudiste completar? ¿Lo hiciste en forma digital o lo hiciste a mano? Lo hice digital, Perfecto, sí lo perfecto. pude bajar. Bien, bien. ¿Los demás? ¿Alguno que tenga el micrófono para habilitar? Gracias, Leonardo. Roberto, De nada. un poquito más fuerte, sé que así se te escucha porque se escucha bajo. ¿Cómo es tu nombre el que tiene el número 29 189 126? Fíjate que tenés deshabilitado el micrófono. Hacé clic donde dice hable aquí y ahí se te va a habilitar la posibilidad de manejar el micrófono desde el botoncito. Hable aquí otra vez. Ahora el botoncito del micrófono. No se te escucha. El Ahora, botoncito. Ahora sí, perfecto. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas. ¿Cómo era tu nombre? Juan Manuel Chesta. Muy bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo te fue? Bien, bien, bastante bien en las primeras guías, la 1 y 2. Igualmente Bien, que Leonardo, la 3 costó un poco más, pero es bien. más, me faltó Bueno, completar algunos ejercicios. bueno. Si les parece, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la guía número 1. Ahí ustedes están viendo la guía, ¿no? Sí, Bien. Vamos a empezar a ver rapidísimo así esto que ustedes ya lo vieron, entonces supuestamente lo completaron y lo completaron bien. Yo les pido que si ustedes pueden enviarme después ese archivo, estaría bueno para verlos y controlarlos. Definición de corriente eléctrica. Eh, ¿Alguien se anima a decirme qué es la corriente eléctrica? Sin miedo a equivocarse, que acá nadie va a decir nada, estamos para aprender, no, y cerrar conceptos básicos, porque para eso estamos acá, no se preocupen. No hay problema si se confunden, lo vamos a sacar entre todos. ¿Alguien que se anime? Si no se anima nadie, lo digo yo y ustedes toman coraje. Corriente eléctrica siempre vamos a decir que se va a denominar al movimiento de electrones por un conductor o un semiconductor. Y recordemos que el concepto venía por el movimiento de los electrones de un átomo a otro átomo. Y habíamos definido que había una corriente de electrones que iba de negativo a positivo y una corriente convencional que era la que va de positivo a negativo, que es simplemente una forma de indicar la corriente. Todos los equipos, por ejemplo, los equipos de medición, tienen un sentido de medición de corriente. Cuando ese sentido cambia y está al revés, pone un signo negativo adelante. Por ejemplo, si ustedes agarran un tester y miden una corriente en un circuito y esa corriente le pone un negativo al principio, quiere decir que está en contra, está circulando en contra de la corriente convencional. Entonces, ustedes cuando vean, por ejemplo,
un multímetro. Voy a graficar un poquito acá. Cuando vean un multímetro, y acá aparezca un signo negativo, acá aparece negativo y un número, quiere decir que esa corriente que estoy mirando va al revés que la corriente convencional. La corriente convencional es, si yo hago una batería, por ejemplo, tengo un circuito con una batería, voy a hacer un circuito muy simple para no complicar nada. Un circuito de un interruptor y una lámpara, nada más. Así. Y vamos a ponerle acá un interruptor para que se prenda y se apague. Cuando quiero medir corriente, esto igualmente lo vamos a ver, no se preocupen, que después vamos a ver cómo se usa y todo. Cuando mido corriente, yo tengo que poner el multímetro en serie. Entonces tengo que abrir el circuito, poner la punta roja acá y la punta negra acá. Y acá lo elijo amperes. Y una vez que cierro el circuito, esto me va a dar un número. Si ese número que me da tiene un negativo, va a decir que la corriente está circulando, la medición se está haciendo en contra de la corriente convencional. La convencional es de positivo a negativo, así. Entonces, si me da negativo es porque puse los cables al revés de cómo es la corriente convencional. No, en realidad, para la medición no influye, solamente tengo que tener en cuenta que está al revés de lo normal. Eso para corriente continua. Y tengamos en cuenta que la corriente alterna, el electrón va para un sentido y después vuelve en sentido contrario. O sea, el electrón va y vuelve, va y vuelve. Siempre me gusta hacer el mismo ejemplo para que entiendan cómo es la corriente. Imaginémonos un tubo que tiene, ahí adentro tiene colocado unas bolitas, vamos a poner unas bolitas de vidrio, no importa, de acero. Tiene todas bolitas adentro. Si yo tengo una bolita que está afuera de ese tubo y la quiero poner adentro, acá, cuando ponga esa bolita y empuje la que están dentro, el efecto que va a ocurrir es que esta última va a salir. Y así es como trabaja el electrón. No es el concepto de la corriente no es que el electrón que está al principio, por ejemplo acá, si acá hay un electrón, no es él el que viaja y llega al lugar. De hecho, la velocidad del electrón es muy lenta. Ustedes imaginarán que, por ejemplo, yo cierro el circuito de una lámpara y automáticamente se prende, no importa si está a 10 metros, 2 metros o 100 metros. Yo cierro el interruptor y automáticamente se prende. Entonces, ¿qué hace el electrón? El que ingresa el cable y el que ingresa el conductor hace una reacción en cadena con todos los átomos y el electrón empieza a saltar. El electrón empieza a saltar de un átomo a otro. Salta, 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 salta. Y el que está en el último lo hace saltar acá. Pero el que salta afuera es el del último átomo. No es que el primero. El primero hizo una reacción y provocó que se muevan los electrones. Eso a su vez van a provocar otros movimientos y así otros movimientos. Y tengan en cuenta que en un conductor hay trillones de electrones libres dando vuelta. Y hay mucha la cantidad de electrones que hay dando vuelta. Entonces, apenas aplico una diferencia de potencial, por ejemplo, positivo o negativo, esos electrones empiezan a moverse. Ese es el concepto de la corriente eléctrica. Cuando hablamos de corriente alterna, la corriente va a circular para un lado y después para el otro. Es decir, la bolita va a ir para un lado y después va para el otro. ¿Está claro ese concepto?
siempre que yo quiera una corriente que circule al revés, tengo que cambiar la polaridad. Por eso la corriente alterna, por ejemplo, la tensión de 220, tiene esta forma. Es senoidal y su eje de cero está en el medio. En un punto se pone muy positiva y en el otro punto se pone muy negativa. Tenemos pico positivo y pico negativo. Cuando se pone negativo, los electrones cuando se pone positivo, los electrones van para allá. Y cuando se ponen negativos, el electrón viene para acá. Todos los electrones. Entonces, constantemente, nosotros en Argentina, 50 veces por segundo, la corriente de electrones va para un lado y después pega la vuelta para el otro. 60 veces por segundo. Una vez para allá, otra vez para acá. Una vez para allá, otra vez para acá. Por eso es alterna, porque está alternando la dirección y porque la tensión que lo alimenta alterna entre positivo y negativo. Ese es el concepto de corriente. Luego para las resistencias, usamos unas tablas. Unas tablas para medir, para poder identificar los valores. Por ejemplo, en el ejercicio se le pedía que identifiquen los valores de ciertos colores de resistencias. Estas tenían 4 colores. Siempre que tiene 4 colores, acuérdense de que cuando van a valorar esa resistencia, tiene 4 franjas. Voy a hacer 4, por ejemplo. 1, 2, 3 y 4. A esta vamos a ponerle dorada. Esta última va a ser dorada. Para crear la resistencia tenemos que usar las primeras 2 franjas como el número. Entonces, el color va directamente al número. Acá se usa el número. Cada color va a ser identificado con un número y yo cuando lo quiero dar el valor voy a poner directamente el número, sin más. El azul es un número, bueno, le pongo ese número. El rojo es otro número, le pongo ese número. Escribo ese número. Y la tercera franja es el multiplicador, que me va a decir por cuánto tengo que multiplicar el valor que escribí con los 2 colores anteriores. Y el último es la tolerancia. La tolerancia de la resistencia, que es el valor más menos que puede tomar. Fíjense, por ejemplo, acá. Si yo tengo por ejemplo tengo acá esta que es verde, azul, naranja, dorado, voy a decir, bueno, el verde, ¿qué número es? Vengo a la tabla, me fijo el verde, es un 5. Me fijo el azul, es un 6. Esos son los 2 números que pongo y los escribo directamente. El tercer color, que en este caso es naranja, es el multiplicador. Entonces, ¿qué digo? Naranja es por 1000 o agregar 3 ceros. Bueno, lo multiplico por 1000 o directamente a este número le agrego 3 ceros. Y ahí está, ese es el valor de la resistencia en ohm. La última es la tolerancia. Dorado, acá me dice que es 5%. O sea que el valor final de esa resistencia va a ser 5, 6, 3 ceros, más menos el 5%. Esto es por una cuestión de fabricación. El fabricante tiene una tolerancia de error que es permitida hasta el 5%. ¿Está claro ese tema? ¿Todos lo hicieron bien? ¿Lo entendieron? ¿Me están escuchando?
Sí, perfecto, listo. Bien. Bueno, ustedes en el ejercicio tienen que usar la tabla de colores e ir viendo y completando cada una de ellas. Bueno, la ley de Ohm, acuérdense siempre de la ley de Ohm que tenemos el triángulo ese famoso de las tensión, abajo corriente y resistencia, y de acá sale la fórmula. Siempre está dividido así. ¿Y qué quiere decir? Esta línea se provoca una división y esta línea una multiplicación. Entonces, si quiero calcular el voltaje, es I por R. Entonces digo, tensión es igual a I por R. Si quiero calcular la resistencia, es B dividido I. Entonces la resistencia es igual a B dividido I. Esto es una forma rápida de acordarse sin usar el despeje de la fórmula. Si no, tranquilamente de la fórmula podemos despejar y sacamos la ecuación. Y lo mismo para la corriente. La corriente, yo tapo la corriente acá y me queda B sobre R. Entonces ahí sale si quiero calcular la corriente, divido la tensión que tengo con respecto a la resistencia que tengo y ahí ya me va a dar el valor de la corriente. Por eso es que pregunta acá que ustedes anoten cuál es la ecuación y qué relación tienen, si es directamente proporcional o si es inversamente proporcional. Si aumenta una, cuando desciende la otra. Acá lo que tendrían que hacer es ubicar la letra, la unidad, el símbolo y cómo se mide. Esto es simple, estaba ahí en el resumen del video. Y después estas cuentas es aplicando la IDEOM siempre. Siempre aplican B igual a I por R. Una consideración que tienen que tener es que esta está en 500 miliamperes. Dice 500 miliamperes. Entonces tienen que convertirlo a amperes. Esto lo tienen que pasar a amperes para sacar la cuenta, para poner el valor acá. Entonces, ustedes se fijan cuál es el submúltiplo. Yo sé que es por 3 ceros, entonces esto vale igual a 0,5 amperes. Porque corro la coma 3 veces. 1, 2, 3, pongo la coma acá y ya lo transformó a amperes. Queda directamente en amperes. Entonces, convierto a amperes. Si tuviera milivolt también lo convertiría a volt y saco la ecuación que corresponde, saco la cuenta. Es simplemente para obtener la unidad correspondiente fundamental. Acá también se aplicaba la ley de Ohm. Bueno, y hay algunos ejercicios que hay que usar la de la potencia. Potencia igual a B por I. En la presentación que les puse, que vimos, perdón, en el video, hay una ecuación que ustedes pueden usar el triángulo de potencias o usar el gráfico donde están todas las funciones de las ecuaciones respecto a las otras variables. Por ejemplo, acá está la potencia en función de la tensión y de la corriente, en función de la resistencia y la corriente, y en función de la tensión y la resistencia. Entonces, de acuerdo al dato que yo tenga, en el caso del ejemplo, tengo la corriente y la resistencia, entonces uso la del medio. Si no, puedo usar cualquiera de las otras de acuerdo a qué dato tenga en el ejercicio. Es simplemente reemplazar los valores y sacar la cuenta. Esta ecuación también era la fórmula de la resistencia. Esto tengan en cuenta que es súper importante cuando analizamos caída de tensión en los cables. Cuando tenemos que calcular la caída de tensión en los cables, vamos a definir lo que se denomina resistividad o resistencia de ese cable. Y ahí vamos a tener la ecuación de esa resistencia. Esta. La resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud sobre la sección. Esto es súper importante, ¿por qué?
Porque si yo lo relaciono con el trabajo cotidiano, estoy eligiendo qué tipo de cable usar. Ese tipo de cable tiene una sección específica y con la longitud que tengo voy a poder calcular cuánto va a ser la caída de tensión que voy a tener. Si quiero alimentar, por ejemplo, un motor que está a 300 metros, yo voy a poder calcular la cantidad de tensión que cae en el cable, entonces voy a saber cuánta tensión va a recibir realmente ese motor. Y voy a ver si está dentro del porcentaje que me pide la norma, porque si no va a estar mal seleccionado el cable. Porque acuérdense que la resistencia, acá en la ecuación, la resistencia de ese cable depende de la longitud y de la sección. Entonces, la longitud es fija, son 300 metros, por ejemplo. 300 metros. La resistividad también es fija, porque es o de cobre o de plata. Perdón, o de aluminio. En cambio, la sección es lo que tengo que elegir. Y si elijo mal el cable, cambio la resistencia, y si cambio la resistencia, cambia la caída de tensión. Luego definimos lo que era la corriente nominal. Ustedes, por ejemplo, en las chapas de todos los equipos eléctricos tienen la corriente de consumo nominal. Los motores, por ejemplo, dicen 100 amperes. Bueno, esa corriente es la corriente nominal. Nosotros sabemos que cuando arranca, consume un poquito más de corriente, pero después se estabiliza en esa corriente que dice el fabricante. Pero si por algún motivo el funcionamiento de ese motor es restringido, ya sea, por ejemplo, cuando tenemos una bomba de agua y la bomba, la cañería se obstruye hidráulicamente, el que va a apagar el efecto es el motor. Va a hacer más fuerza sobre el fluido que está tratando de mover porque hay una presión. Y eso, o se restringe el paso. Y eso va a provocar que la corriente suba. Si la corriente sube, puede pasar a trabajar con la corriente de sobrecarga. Es decir, vamos a decir que el motor está sobrecargado de corriente. Y obviamente, a la hora de ver el mantenimiento, hay un rango en el que yo puedo considerar que es aceptable y en un rango que no, que hay que ver sí o sí el problema porque si no se va a terminar rompiendo por temperatura. Y si de alguna manera hacemos un cortocircuito, siempre esa corriente es mucho mayor que 10 veces esa corriente nominal. Entonces acá ustedes tenían que elegir si es la nominal, B cuando es la de sobrecarga y la C cuando es la de cortocircuito. Entonces ponen acá la letra que corresponde y ya estaría el ejercicio realizado. Bueno, el cortocircuito, fíjense que acá tenemos, esto es como, a ver, habiliten un poquito el micrófono y díganme cómo lo respondieron, porque acá hoy en la mañana hay una especie de dudas. A ver, alguno que habilite el micrófono y me diga qué puso ahí en esa pregunta. O en el chat, escríbame. ¿Qué opciones eligieron ustedes? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? A ver, voy a ver el chat, a ver si alguien escribe. Ahí, opción 2 y 3, o sea, las dos últimas, yo marqué todas. Funes marcó todas. Funes se tiró por todas. Las 2, la 3 y la 4. Bien. Bueno, Funes tenía razón, porque son todas. Porque hablando del cortocircuito, la corriente que pasa por el circuito es casi infinito. Acordémonos que, fíjense por qué es esto. Si yo digo tensión igual a corriente por resistencia. Si quiero calcular la corriente, voy a decir la corriente igual a tensión sobre resistencia. Cuando hago un cortocircuito es porque tengo un polo
y otro polo, por ejemplo, fase y neutro, y le coloco, por ejemplo, un destornillador o un cable entre los dos extremos. ¿Y cuánto es la resistencia de ese cable? Es 0. Casi nada de corriente. En realidad es 0,0000000 y un valor. Pero fíjense que es casi 0. Y con la ecuación esta de la corriente, si yo divido un valor por un valor muy pequeño, supónganse que tengamos 220 dividido 0.000000, la corriente es enorme, es casi un cortocircuito, se va casi al infinito. Por eso es que se provoca el arco eléctrico, ese arco eléctrico tan famoso y tan peligroso. Por eso también es el que puede generar el arco eléctrico. Yo cuando tengo, por ejemplo, 2 barras en un tablero de distribución, están a una distancia específica, pero si los acerco, puede crearse un arco. Y ese arco puede ser también el causante de que se libere material caliente. Y si me acerco con una herramienta y toco los dos, es cortocircuito directo. También, obviamente, es un problema que hay que considerar, obviamente, porque yo voy a elegir los elementos de protección para eso. Y voy a decir, bueno, voy a elegir el fusible, voy a elegir el contacto, el interruptor, en función de la corriente de cortocircuito máximo. Y se produce cuando hay un contacto entre positivo y negativo con un conductor. Obviamente, si tengo una batería de 12 voltios, por ejemplo, de 24, y coloco acá un plástico que no es conductor, no pasa nada. Ahora, coloco una madera y ahí ya depende de la humedad que tenga esa madera, porque el contenido de humedad puede hacer que eso sea un poco conductor, pero tiene una resistencia, entonces quizás no pase nada. Ahora, si coloco una chapa, ahí sí. O si conecto una barra de hierro, también un destornillador. Y ahí sí va a ser el cortocircuito. Después las leyes de carga. Se atraen y se repelen. Acuérdense que cuando dos cargas son iguales, se repelen y dos cargas distintas se atraen. Y ya ahí terminaría la guía número 1. Supuestamente ustedes me dicen que esa guía la realizaron bien, que la completaron bien. Espero que haya sido más o menos así. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Si quiere alguien hablar, abren el micrófono y hablan directamente, no hay problema. ¿Y cuáles son? Eso, si son de igual polo, se repelen. Si son de dos cargas de acá, en la última, se atraen. Claro, eso es fácil. Claro, en realidad es así, mirá. Vos tenés una carga, por ejemplo, positiva, y tenés otra carga también positiva. O te puede pasar que tenés una carga positiva y una carga negativa. O al revés, una carga negativa y otra carga positiva, o dos negativas. Estas son las opciones que tenés. Siempre que sean iguales, es decir, esta y esta, se van a repeler. Entonces se van a empujar una con otra. ¿Vieron lo que pasa con los imanes? El imán, ¿cuál es el comportamiento del imán? El imán, cuando ustedes tienen... el imán tiene un polo norte. El imán tiene un polo norte. Y también tiene un polo sur. Y puedo considerar que esto es un tipo de carga y este es otro tipo de carga. Y si lo acerco a ese imán, le acerco otro imán distinto de otro elemento, también va a tener su norte y también va a tener su sur. Entonces, si yo acerco sur con norte, estos dos se atraen, es decir, van a hacer fuerza para juntarse. ¿Qué va a pasar con las cargas? Lo mismo. Van a hacer fuerza para juntarse. Y esto también van a hacer fuerza para juntarse. En cambio, si tengo un imán y pongo norte, y tengo el otro imán y también le pongo el norte al lado,
Estos dos se van a repeler y yo no los voy a poder juntar. Y la Por eso tapa de la es que los imanes, cuando yo los junto, algunas veces se juntan y algunas veces me hacen fuerza en contra. Con las cargas pasa lo mismo. tendríamos que dejarlo porque para atrás está seco, pero el flaco... ¿Está claro ahí? Quiere sacar la otra puerta feroz al pedo, porque la otra puerta feroz... Hay un micrófono abierto ahí, por favor. ¿Está claro ese tema? A ver si contestan en el chat. ¿Dónde tengo cargas? En todos lados. Un cable, por ejemplo, tiene una carga. Un polo tiene una carga. Una batería tiene una carga. Por ejemplo, ¿vieron cuando tenemos un globo, por ejemplo, o un plástico y lo frotamos con una lana? Eso se carga. Es una carga. Cuando tenemos un pullover y nos movemos, eso se carga. Y cuando vieron que nos sacamos el pullover y nos patea, nos da una descarga, eso es carga. Una es carga estática, otra es carga eléctrica, otra es carga magnética, pero son cargas. En definitiva, son todas cargas. En la guía número 2, ¿alguna consulta sobre esa guía? En la guía número 2 ya entramos en un tema un poquito más puntual, porque acá se hacen los cálculos. ¿Alguien tuvo algún problema con la guía esta? La definición de circuito eléctrico, recuerden que el circuito eléctrico es un circuito donde la corriente eléctrica sale de un polo de la fuente y vuelve al otro. O sea que tiene que pasar por un circuito de carga, un interruptor, y después vuelve al circuito. Esto también es lo mismo, para recordar la fórmula de la ley de Ohm, cómo se despeja. En el número 3, dice, respecto a la medición de magnitudes eléctricas como la tensión y la corriente, o la intensidad, se utilizan dos multímetros. Uno es voltímetro y el otro es el amperímetro. ¿Cómo se conectan para medir? Los amperímetros y los voltímetros se conectan en paralelo. Los amperímetros se conectan en paralelo y el voltímetro en serie. O el amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo. ¿En esa qué respondieron? La 3. Perfecto. La 3 está bien. Perfecto. Siempre que mida corriente, excepto que sea con una pinza amperométrica, voy a tener que abrir el circuito y conectar en serie. La corriente va a pasar por el amperímetro. Por eso hay que tener cuidado con el valor de esa corriente, porque el amperímetro que use va a tener que tener la posibilidad de medir esa corriente. Ojo que los amperímetros tienen un límite de corriente máxima para la medición, ¿no? Por eso hay instrumentos de diferentes categorías. Hay un micrófono ahí que se acopla. Eso es porque está muy fuerte el volumen. Tendrías que bajar el volumen del audio o cancelar el micrófono mientras no hables. Esto es simplemente para aplicar la ley de Ohm. Se conecta una alimentación de 12 voltios a un circuito de una resistencia de 12 ohmios. Dice, si la alimentación pasa a ser de 6 voltios porque se cae la tensión, ¿qué pasará con la corriente? Entonces dice, ¿será de 1 ampere? ¿Pasará a ser la mitad de lo que circulaba en principio? ¿O será de 6 amperes? ¿Qué respondieron ahí? Porque este es un concepto que ustedes usan mucho. Por ejemplo, cuando un motor tiene una caída de tensión porque el cableado tiene un problema de temperatura, cae la tensión. En lugar de recibir 380, recibe 290.
o 300. Y algún efecto tiene que haber. ¿Qué pasa con la corriente ahí? ¿Qué pusieron ahí? La mitad. Muy bien, la mitad. Exactamente. En este caso es justo la mitad porque el voltaje cambia a la mitad. Entonces se hace directamente la mitad. La cantidad de electrones que pasa por un punto de un circuito en un segundo se denomina intensidad de corriente, se mide en amperios. Es lo que vimos hace un rato. Y acá para usar la fórmula de potencia. Para calcular con la fórmula de potencia. Potencia igual a B por I. Por ahora nos manejamos con esta fórmula. Ya vamos a ver después cuando hablemos realmente de la corriente alterna. Esto va a cambiar, no va a ser tan directo, porque hay un desfasaje cuando la carga cambia. Entonces ahí yo tengo que hacer la cuenta, me dice que tengo un voltaje, o sea que esto es un dato, y me dice que tengo una resistencia de 40 ohmios, y acá no está la resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al círculo de las fórmulas y voy a buscar cuál es la fórmula que me va a identificar la resistencia a este. Entonces, ¿qué datos tenía? Tenía la tensión y la resistencia. La tensión y la resistencia, esos son los datos. Entonces vengo al diagrama de las fórmulas y digo, bueno, ¿qué estoy averiguando? Estoy averiguando potencia. Listo, potencia es esto. ¿Qué datos tengo? Tensión y resistencia. ¿Cuál es la fórmula? Esta que está acá. Tengo que usar tensión al cuadrado dividido resistencia. Entonces en la guía yo voy a usar potencia igual tensión al cuadrado sobre resistencia. Reemplazo los valores y me va a dar un valor 1 de estos que están acá. Y ahí respondo la correcta. Todo esto que estamos viendo en esta guía es simplemente para hacer uso de las ecuaciones y de los conceptos, ¿no?, que vimos en los videos. Con respecto a la ley de Kirchhoff, me gustaría que quede bien en claro, porque muchas veces se confunde uno para entender algunos conceptos. La ley de Kirchhoff son dos. Una que es de corrientes, que es esta que está acá, y otra que es de voltajes o de tensión, que es la que sigue. Esta ley de corrientes de nodos dice que cuando una corriente eléctrica, por ejemplo la que está en color rojo, ingresa a un punto donde se bifurcan en diferentes circuitos, acá tenemos 3 circuitos distintos, esa corriente principal se va a dividir en 3 corrientes, la amarilla, la azul y la verde, que va a ser esta corriente, cada una de ellas va a depender de la resistencia de cada uno de los circuitos. Acá esta resistencia tiene un valor, esta tiene otro valor y esta tiene otro valor. Entonces las corrientes pueden ser distintas. Ahora, si las 3 resistencias son iguales, las corrientes van a ser iguales. Pero ojo, lo que dice Kirchhoff dice que la corriente que ingresa al punto tiene que ser igual a la suma de las 3 que salen. Entonces, cuando una corriente ingresa a un punto, es igual a la suma de las corrientes que salen. Este circuito que está acá, fíjense que la corriente ingresa, se divide en 3, pero después hay otro punto donde se juntan esas 3. En la salida, fíjense que las 3 corrientes suman la misma corriente que la que entró, que esta que está acá. Entonces, la corriente ingresa, realiza lo que tiene que realizar en cada circuito y sale y cierra el circuito por el cableado y la batería. Entonces, a un punto se divide y de otro punto se juntan y a la entrada y al final tenemos la misma corriente. Este gráfico que yo lo hice acá de esta manera es exactamente el mismo que está acá, solamente que esto está dibujado de otra manera. Tengan en cuenta que esta tensión que está acá, vamos a hacerlo en rojo, esta tensión que está acá es la misma
fíjense que yo hago todo esto, es el mismo elemento, el mismo conductor. Es la misma que está en todo este punto. Esta es toda la misma tensión. O sea que acá tengo el positivo de la batería. Si esta batería es de 12 voltios, acá tengo 12 voltios en todos los terminales superiores de las cargas. Y la parte inferior, si lo sigo, fíjense que es exactamente la misma para todas las cargas. Perdón. Para todas las cargas. Entonces acá tengo el negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el terminal superior y el terminal inferior tengo 12 voltios. Esta tensión que está acá es siempre 12 voltios. Porque es la tensión que se aplica y se divide la corriente solamente, pero la tensión es la misma. La corriente en cada circuito depende de la resistencia, pero la tensión que se aplica a los circuitos es exactamente la misma. Y este gráfico que está acá es lo mismo, fíjense. Salgo de la batería, hago la línea recta y fíjense que la tensión se aplica igual a las tres cargas. El negativo es lo mismo, sale de la batería y se distribuyen las tres cargas. Es exactamente lo mismo. Entonces, este voltaje es siempre la tensión de la batería. Por eso, lo que se divide es la corriente en un punto común. Pero la tensión sigue siendo la misma para los tres circuitos. Por eso esta ecuación que está acá. La ecuación de la tensión de total es igual a la tensión 1, igual a la tensión 2, igual a la tensión 3. Es decir, la tensión de la batería se aplica a los tres circuitos. Después, para llegar a la resistencia equivalente, a mí me interesa mucho. Yo, por ejemplo, si tuviera tres resistencias o tres circuitos en paralelo y quiero calcular la corriente que está, yo quiero calcular cuánto vale esa corriente porque tengo la tensión de datos y no tengo nada más que las resistencias. Lo mejor que se puede hacer y lo que se hace comúnmente es reducir estas tres tensiones a una sola. Eso se denomina búsqueda de la resistencia equivalente o la resistencia total de ese circuito. Entonces, esa fórmula que está ahí abajo es el modo de calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. Si tengo tres resistencias, 4, 10, 12, 20, no importa, acá le sigo poniendo más 1 sobre R4, más 1 sobre R5, más 1 sobre R6, y hago esa cuenta y me va a dar la resistencia total equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a este circuito lo voy a reemplazar por una sola resistencia y voy a poder calcular por ley de Ohm la corriente. Por ejemplo, lo voy a hacer acá chiquitito. El circuito anterior va a quedar con una sola resistencia, que va a ser la resistencia total del circuito o la equivalente. Entonces, tengo la pila o la batería o la fuente. Si quiero calcular la resistencia, hago la ley de Ohm, B sobre R, saco la corriente y ya sé cuánto vale la corriente que estaba en rojo. Yo voy a calcular esta corriente, la que está en rojo. Esta. Entonces, con ese cálculo ya puedo calcular el conductor principal. Y después, cuando quiera saber cuánto vale cada una de las corrientes de las ramas, hago la división de la tensión que se aplica sobre la resistencia de cada una de las ramas. Me va a dar la corriente que pasa por ahí. Calculo ese conductor. Después el del medio, después el del costado y ya calculo todo el circuito. Y aparte voy a saber cuánto vale la corriente. Siempre puedo comprobarlo. ¿Por qué? Porque la corriente que entra igual a la suma de las tres que salen. Entonces ahí puedo comprobar si hice bien las cuentas. Y la segunda ley de Kirchhoff se refiere a circuitos en serie, a cuando hay cargas en serie. Por ejemplo, acá hay tres resistencias en serie. Lo que se cumple es que la corriente que circula es la misma para las 3, 4 o 5 resistencias que haya conectadas en serie. Es siempre la misma. Siempre está la misma corriente. Lo que va a cambiar acá es la caída de tensión en cada una de ellas. ¿Que cómo se calcula? Por la ley de Ohm nuevamente. La caída de tensión en R3. La caída de tensión en R3 va a ser igual, B igual a I por R. Entonces, I por R3.
La caída en R2 va a ser igual a I por R2. Y lo mismo para el R1. La I por R1. Esa es la caída de tensión en R1. ¿Y qué dice la ley? Dice que la tensión de la fuente es igual a la suma de todas las caídas que hay en las cargas, que es la fórmula que aparece después en esta presentación. Esta que está acá. Tensión igual a la suma de todas las caídas de tensión. La fuente, la total, es igual a la suma de la B1 más la B2 más la B3. Esta es la B1, esta es la B2 y esta es la B3. Esas son las dos leyes fundamentales que junto con la ley de Ohm y la de potencia se usan para calcular circuitos. En la guía, obviamente, ustedes tenían actividades sobre esas dos conceptos. Acá dice, ¿cuáles son las reglas a considerar en un circuito en paralelo? ¿Cuál eligieron en la 9? Si alguien tiene dudas, por favor, no dude en preguntar. Ah, estaban con la respuesta anterior, bien, sí, exactamente. En la 9 me está preguntando, yo tengo un circuito, dice un circuito en paralelo. Dice, si dos o más resistencias están conectadas en paralelo y son de valor distinto, el resultado de la resistencia total será menor que la resistencia de menor valor. Si yo tengo muchas resistencias en paralelo, la resistencia total va a ser siempre menor a la menor que esté conectada en paralelo. Esa es una de las condiciones fundamentales. Se comprueba con la fórmula, obviamente. Después dice, si dos resistencias están conectadas en paralelo y son del mismo valor, el resultado de la resistencia total será igual a la mitad de una de ellas. También es correcta. Si ustedes ponen una resistencia de 10 ohmios junto con otra resistencia de 10 ohmios en paralelo, así, 10 ohmios, voy a obtener una resistencia equivalente de 5 ohmios. Obviamente también se justifica con las ecuaciones, ¿no? La ecuación también lo justifica. Si reemplazamos los valores y sacamos las cuentas, va a dar ese valor. Y como último, también correcto, las tres correctas. Si hay dos en paralelo, siempre la resultante va a ser menor que la menor de las dos. Eso se comprueba por poniendo las ecuaciones. La ley de tensión, la suma de las corrientes de un nodo es igual a 0. Esta no, porque no es de corrientes. En todo circuito eléctrico, la suma de las caídas de tensión en cada uno de los componentes del circuito es igual a la tensión aplicada de fuente. Esta es la correcta. Lo vimos recién en la explicación anterior. Esta unidad simplemente era para aplicar los conocimientos y las ecuaciones. Como les digo siempre, a todos los que realizan estas guías, sirve mucho para afirmar conceptos y tener bien firmes cómo se definen las cosas. Porque lo aplican todos los días. Y acá viene lo de la tercera parte, que es lo que supuestamente a ustedes les dio más dudas. Y hoy a la mañana también tuvieron algunas dudas y quedamos con poco tiempo, así que vamos a dar una explicación sobre este tema, un poquito así se tiene mejor desarrollado el tema. Bueno, ustedes acá en la presentación, cuando vean el video, van a ver cómo se hace el paso a paso, explicado cómo se reduce un circuito en paralelo para tener un equivalente y después esa serie se reduce nuevamente para tener otro equivalente. Recuerden que para hacerlo en paralelo se hace se usa la fórmula de la resistencia en paralelo. Cuando está en serie, se usa la fórmula de cuando están en serie.
y va a quedar siempre una para calcular la corriente final. Bueno, acá en lo que es corriente alterna, me gustaría que darle una muy pequeña explicación para que no tengan dudas con respecto a qué son las señales. Esto obviamente está explicado en el video. Vamos a ver si diciéndolo de otra manera les queda más claro. Siempre que hablemos de tipos de señales eléctricas, vamos a tener una señal que no varía en el tiempo, es decir, una señal que si yo la grafico en un eje, como está la imagen de la derecha, acá a la derecha, esta, la gráfica de una señal, de una tensión que no varía en el tiempo es una línea recta a un cierto valor. Por ejemplo, una batería de 12 voltios, yo puedo poner que acá hay 12 voltios y acá hay 0. Y ella no va a variar en el tiempo. En realidad va a variar cuando se cargue y se va a empezar a descargar. Se va a cargar y va a subir un poquito, se va a descargar y va a bajar un poquito. Pero comúnmente eso es una tensión continua. O por ejemplo, cuando tengo una fuente de corriente continua, se va a mantener en 12 voltios. Siempre y cuando no haya cortocircuitos, picos de tensión y todo ese tipo de cosas que pasan en un circuito. A ese tipo de tensión le vamos a llamar corriente directa o corriente continua. ¿Por qué? Porque continuamente en el tiempo se mantiene en el mismo valor y no cambia. Luego podemos tener señales que varíen en el tiempo y hagan una gráfica específica y van a tener diferentes formas. Vamos a poder decir que está amortiguada, que está oscilando, que tienen un pico, que son de pico creciente, de pico decreciente, que pueden ser desde un valor 0, por ejemplo, si el 0 estuviera acá, quiere decir que una parte de la señal está arriba de los positivos, o sea, para los positivos, y otra parte está en los negativos. O sea que esta señal tiene un componente de dos polaridades. O sea que cambia entre positivo y cambia el negativo. O sea que esto podemos decir que es una señal alternada en voltaje. De una forma especial, sí, pero es alternada, porque está alternando entre positivo y negativo. No es de frecuencia fija o de amplitud fija, pero está alternando. Y luego podemos tener, si yo por ejemplo a esta última le hago el eje, acá le pongo una recta, por ejemplo, le pongo una recta acá y otra recta acá, y digo, acá está el 0, esto es el 0 volt, y acá, por ejemplo, 30 voltios. Esta señal va a cambiar constantemente, va a variar en forma aleatoria, dependiendo de un sensor o de un elemento que esté midiendo algún parámetro, va a variar en el tiempo, pero nunca va a pasar por la parte negativa. Entonces esa señal se va a llamar una señal continua variable en el tiempo. Es señal continua, pero variable en el tiempo. Va a cambiar su valor en función del tiempo. Y por último, que es lo que por ahí nos interesa más a nosotros, es la corriente alterna. La corriente alterna es la que constantemente y en forma periódica está cambiando de un valor positivo a un valor negativo. Si yo le hago los ejes acá, por ejemplo, el eje y le pongo el valor 0, porque mi 0 de voltaje está aquí, 0 voltios. Y acá podemos tener, por ejemplo, vamos a poner 220. Y acá vamos a poner 220.
negativo positivo. ¿Por qué? Porque del 0 se va para la parte negativa y del 0 se va a la parte positiva. Puedo tener otros picos, ¿no? Pico a pico puedo tener la que quiera. Puedo sacar esos 220 y poner, por ejemplo, un transformador pequeño de 12 voltios que sea alterno. Puedo poner 12 voltios positivo y 12 voltios negativo. Eso cualquier tensión. Pero fíjense que es periódica. ¿Por qué periódica? Porque se repite constantemente. A esto se le llama ciclo. Desde que empieza hasta que termina. Hasta acá. Esto es un ciclo. Luego ese ciclo se repite constantemente. Hasta acá. Y repite constantemente hasta acá. Eso se llama ciclo. Y el tiempo que pasa desde que comienza hasta que termina es el período. Por eso estas señales se llaman señales alternas, porque alternan entre positivo y negativo, de período o de frecuencia fija, porque el período es igual siempre. Y a su vez, la tensión pico y la positiva, la tensión pico positiva y la tensión pico negativa siempre tienen los mismos valores. Por eso estas señales son alternas con frecuencia fija y con valores picos fijos. Ojo, que muchas veces podemos llegar a encontrar una señal similar a esta, pero de esta manera. Fíjense, yo voy a hacer un eje cartesiano de esta manera. Voy a poner la vertical acá y la horizontal acá. Y digo, ahora mi 0 es este. Mi 0 volt es este. Y mi voltaje positivo acá, supongamos 50 voltios, está acá. Para ustedes, ¿esta señal es alterna o no es alterna? A ver, voy a mirar el chat, ahí ya que veo que están escribiendo. ¿Es alterna o no es alterna? Esta señal, la roja. Esto por ahí causa un poquito de dudas, y sé que por ahí es lógico que cause dudas. ¿Qué les parece? ¿Es alterna o no es alterna? ¿Alguno que quiera abrir el micrófono? No hay problema, ¿eh? No, Walter dice no, no es alterna. Bien, está bien dicho, no es alterna, porque no es alterna. Es de una forma senoidal, pero nunca alterna de positivo a negativo. Esto es una señal senoidal de frecuencia fija, de máximos y mínimos fijos, pero nunca pasa a la parte negativa. O sea que esto no es corriente alterna. Si lo tuviera el eje de 0 acá. Nosotros, por ejemplo, en la red doméstica, si tuviéramos que graficar la señal de la red, vamos a tener que graficar el eje en el medio, exacto, porque nuestra red doméstica sí es alterna. Si es la de casa, tenemos la red alterna. Si es la trifásica, vamos a tener otra fase más. Acá. Voy a graficar algo que ojalá me salga bien, pero bueno. Voy a hacer una señal senoidal desplazada en el tiempo. Y la tercera fase va a ser otra señal más desplazada en el tiempo. Y eso van a ser las señales trifásicas. Porque la señal trifásica es la que son 3 señales iguales, pero desplazadas en el tiempo. El mismo concepto se utiliza para la cuadrada. Si la cuadrada tiene el eje al medio, es alterna. Si no lo tiene al medio, no es alterna. La triangular lo mismo. Y la de rampa lo mismo. Hay una consideración que hay que tener siempre en cuenta. Yo cuando pongo un multímetro, un tester, ustedes en el tester van a ver que dice RMS o True RMS. Eso quiere decir que mide un valor cuadrático de la señal. Pero yo en ningún momento le estoy diciendo que va a medir una señal senoidal
o que va a medir una señal cuadrada o que va a medir una triangular. En ningún momento le estoy informando al multímetro qué señal va a medir. Entonces, cuando yo ponga el multímetro a medir esta señal, me va a dar un valor que es el valor RMS, el verdadero valor eficaz. Una media cuadrática es. Lo mismo va a pasar cuando mida la cuadrada, lo mismo va a pasar cuando mida la triangular, y lo mismo va a pasar con el diente de sierra. Y acá hay ojo, porque el valor tiene que diferenciarse de lo que es el valor pico, del valor medio y del valor eficaz. Son totalmente distintos los tres. Este valor eficaz, este es el que me va a medir el multímetro. Y es con el que nosotros vamos a trabajar cuando medimos. Nosotros cuando medimos no medimos valor pico, medimos valor eficaz. Si yo quiero saber el pico, lo multiplico por un factor y me va a dar el pico, el valor pico de esa señal. Ustedes acá en la presentación tienen una tabla de factores. Bueno, acá está explicado lo del período, lo de la frecuencia, los valores máximos y picos, cuando cambia la frecuencia de una a otra, cuando es mayor la frecuencia. Y esta ecuación es la que me va a dar el indicio del valor eficaz. Fíjense que cuando se mide corriente continua, y yo pongo un multímetro a medir, él va a medir la media cuadrática, y como es una continua y no varía en el tiempo, el valor que me va a dar es exactamente el valor que mide. Para continua lo que mido es el valor de lo que tiene la fuente. Pero para alterna, fíjense cuando esto es una alterna, acá está el 0, esto es 0, acá está bien graficado porque esto es todo alterna. El valor que va a medir el multímetro, el valor eficaz, va a ser el valor de la máxima, el valor pico, pero dividido el factor, raíz de 2. Este factor. Entonces, el multímetro no me va a dar el valor pico, me va a dar el valor eficaz. Cuando yo tomo el multímetro y mido 220 en la red, estoy midiendo el valor eficaz. El pico de esa señal hay que multiplicarlo por raíz de 2 para obtenerlo. En cambio, la cuadrada me dice que lo que mide el multímetro es lo mismo que mide el máximo. ¿Por qué? Porque para la energía es como si yo tuviera esto dividido en 2. Acá tengo el 0. Pero para la energía es como si yo a esta parte la pasara para arriba, porque también me sirve, es útil. Entonces, esta señal cuadrada para nosotros es como si tuviéramos la primera. Es como si tuviéramos una línea recta en el valor de A1, así. Porque es útil los dos ciclos. Cuando es triangular, se divide por raíz de 3. Cuando es rampa, se divide por raíz de 3. ¿Esto por qué se los aclaro? Porque nosotros estamos acostumbrados a medir con multímetro y tenemos que saber qué valor estamos midiendo. Y muchas veces se da esa duda de decir, uy, ¿qué mido? ¿Valor eficaz? ¿Valor medio? ¿Valor cuadrático? Y ese valor eficaz, el RMS. O ustedes van a ver que dice true, de verdadero, true, BRMS. Eso es lo que dice el multímetro. TBRMS o BRMS sola, tensión de media cuadrática. Por eso es importante, si alguien me pregunta cuál es el valor medio de la señal, tengo que venir acá a la ecuación y decir, bueno, ¿cuánto vale el valor medio? Y ahí sacar la cuenta. O ¿cuánto vale el valor pico? Y sacar la cuenta. Acá está, por ejemplo, para la señal senoidal, la eficaz es el valor medio sobre raíz de 2. Acá está graficada las tres opciones. Valor pico, valor eficaz y valor medio. ¿Qué es lo que no tiene en cuenta el multímetro? No sabe, es la forma. El multímetro ve
energía que tiene disponible esa señal. Entonces ahí voy a ver un valor que no tiene en cuenta la forma. Me lo va a modificar, pero porque cambia la forma. Por ejemplo, si esta señal senoidal, yo le grafico una señal triangular encima, que salga de 0, que llegue al máximo igual, que baje hasta el mínimo, que vuelva hasta el máximo, que baje hasta el mínimo, así. Fíjense que si hablamos de energía disponible, la señal senoidal tiene más energía disponible que la triangular. ¿Por qué? Porque la energía disponible siempre se obtiene con el área que está debajo de la señal, con esta área. El triángulo tiene esta área, que está debajo de lo que está contenido en ese triángulo. Pero la senoidal tiene un área un poquito más grande. Fíjense que acá hay un espacio más, acá es más espacio y acá hay más espacio. Entonces la senoidal tiene esta energía, toda completa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a un motor lo alimento con señal triangular, el motor va a funcionar, pero va a tener menos eficiencia porque la señal tiene menos energía. Por eso se usa senoidal, una porque es fácil de generar y otra porque tiene una energía óptima. ¿Alguna consulta hasta ahora? Ya estamos en la guía número 3. ¿Qué dudas tuvieron cuando empezaron a hacer esa guía? A ver si alguno puede consultar. ¿Qué ejercicio es el que tenías dudas? Sí, Walter, exactamente. Esto de las fórmulas es tiempo. Uno cuando las empieza a usar y las usa constantemente, eso te lo vas a terminar aprendiendo de memoria. Es una consideración que hay que tener siempre. Eso puede pasar y va a pasar siempre. Es cuestión de estudiar, usarlo, practicarlo y ponerlo ahí en el uso cotidiano. El eje temático 3. Eje temático 2. Eje temático 2. ¿En qué ejercicio tuvieron dudas? A ver si me pueden habilitar el micrófono y me consultan. Sin miedo a confundir, no hay problema. Habilítenlo y hablamos. Determinar el ángulo de desfasaje. Con las cargas reactivas, ¿no? Sí. Bien. Acá está lo del valor medio, el valor eficaz, la potencia, calcular el factor de forma. Esto es todo aplicando las ecuaciones que vimos recién. A esto te referís. Bueno, para esto vamos a usar nuevamente esta presentación. Creo que te referías a esto, ¿no? Me imagino, al ángulo de desfasaje. Acá hay un concepto fundamental que es la corriente alterna. Cuando nosotros tenemos corriente alterna y aplicamos cargas que no son puramente resistivas, es decir, por ejemplo, si tenemos un calentador resistivo, la corriente no sufre ningún problema, ni en la tensión ni en la corriente. Es decir, a ver, vamos a hacer una hoja en blanco acá para explicar. Por ejemplo, si ustedes tienen una señal senoidal de alimentación, ¿no? Y se le aplican a una resistencia, vamos a obtener de respuesta una señal senoidal y la corriente también va a ser senoidal porque va a aumentar y va a bajar
y va a ser exactamente el mismo cruce por cero. Es decir, acá cruza por cero y acá cruza por cero. Porque una resistencia no modifica la fase entre la tensión y la corriente. No afecta al desfasaje de señales. En cambio, cuando tengo una bobina o un capacitor, ahí sí aparece lo que se denomina reactancia inductiva para la bobina y reactancia capacitiva para el capacitor. Si yo a estas las alimento con señales alternas, se va a producir un desfasaje entre la tensión y la corriente. Es decir, voy a tener una senoidal de la tensión y desplazado de esa voy a tener la corriente por el efecto de la reactancia inductiva. Para el caso del capacitor, lo mismo. Voy a tener la senoidal y la corriente se va a desplazar de la señal de tensión. Va a producir un desfasaje. Este ángulo de desfasaje es ¿por qué? Por el efecto reactivo de la carga. Y eso es un efecto que tiene incluido la bobina. No se puede anular. Por eso ustedes, cuando están trabajando en la industria, van a ver que hay un tablero de alimentación y abajo del tablero van a ver, por ejemplo, un banco capacitivo. Abajo va a haber un par de capacitores conectados. Capacitores y capacitores conectados a la distribución. ¿Por qué? Porque nosotros en la industria lo que tenemos es este tipo de cargas, resistivas, inductivas. Predominan las resistencias y predominan las inductancias, porque tenemos muchos motores, y cada motor, cada solenoide, cada válvula, cada elemento controlado por una bobina, va a producir un desfasaje. Este desfasaje que está acá. ¿Y por qué se ponen los capacitores? Porque hay una relación de la potencia que se usa y la potencia que se consume que el proveedor de servicio no quiere que esté fuera de un rango. Por eso aparece el factor ese que se denomina coseno de phi. Y me dice, no puede ser mayor de 0,95, pongámosle, o 0,98, depende de la exigencia de la planta, en la calidad del servicio, ¿no? Obviamente. Entonces, el desfasaje que se produce, supongamos que yo tengo una senoidal y tengo aplicada carga inductiva pura, se va a producir un desfasaje que va a ser de este tipo, se va a atrasar la corriente de la tensión, así. Pero cuando le pongo los capacitores, se va a adelantar, porque es el efecto contrario. Entonces, esa corriente que se atrasó, la va a adelantar el capacitor. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto del capacitor? Que a esa corriente, a esta, la va a traer más adelante. Y la va a tratar de poner justo en fase. En realidad es un pequeño ángulo de desfasaje, pero la intenta poner en fase nuevamente. ¿Qué es lo que hace? Le dice al servicio que nosotros tenemos una carga compensada, como si estuviera cargado con resistencias puras. Ahí viene el concepto de por qué se hace este triángulo. Fíjense una cosa. Cuando hablamos de potencias, hablamos de tres tipos de potencia. La potencia activa, que es la que está acá abajo, que es la útil, es la que realmente se utiliza para dar el trabajo, para obtener un movimiento o una fuerza, es la potencia real útil. Pero cuando aparece la carga reactiva, que es la potencia que está acá, esta que está en la vertical, ese desfasaje que se produce de ángulo me hace que la potencia que yo consumo de la red, que es esta que está
de este lado, la potencia aparente, aumente. Cuanto más carga reactiva tengo, más grande va a ser la potencia aparente. Supongamos que conectamos un motor. Ese motor tiene una carga reactiva. Entonces, tiene una reactancia. Y esa reactancia me va a dar este vector que está acá. Desde este punto a este punto. Ahí. Justo lo puse en verde. Vamos a ponerlo en negro. Desde acá hasta acá. Pero si a esa carga le corresponde un consumo que está dado por el vector rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que consumo tanta potencia, supongamos que me da 15 kilovolt hora o kilovolt ampere, y de esos 50 kilovolt amperes, por ejemplo, lo útil es solamente 30 kilovatios. Si yo le coloco otro motor igual, la reactancia va a subir. Es decir, el nuevo vector, cuando le agrego otra reactancia, va a ser más grande. Y al ser más grande, aumenta la potencia aparente, la potencia de consumo. Y estoy usando, fíjense que quizás la potencia útil sea un poquito más grande, pero no tanto. Entonces, estoy consumiendo cada vez más y tengo menos potencia útil para hacer un trabajo específico. Quizás acá podamos tener un poquito más grande la potencia útil, pero en proporción puede ser mucho más el consumo que lo que uso realmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular el valor reactivo para tener este valor, para tener lo que está de este lado. Y saber cuánto es lo que realmente se va a consumir. ¿Está claro ese tema? Por eso las empresas que me entregan la energía no quieren que el ángulo sea mucho mayor, porque cuanto mayor sea, ellos tienen que producir más energía para que vos no aproveches toda esa energía. Vamos a desperdiciar energía en los campos magnéticos, en calor. Entonces, ¿qué se hace? Miren, vamos a ver si se puede hacer acá. Ahí voy a ver el chat a ver si hay alguna consulta. Pero si quieren interrumpir, no hay problema, consulten con la voz. Supongamos, miren, tengo un vector así, tengo el otro así, y tengo el reactivo, lo voy a poner en verde, así. El reactivo inductivo. Esto es culpa de un motor. La reactancia inductiva, esta, es culpa de un motor, por ejemplo. De tanta potencia que tiene tanta reactancia inductiva. O sea, se formó un ángulo phi. Voy a tener un coseno de phi, voy a saber cuánto es el desfasaje, todo el tema de cuánto se desfasa la corriente. Ahora, supongamos que yo quiero dibujar un circuito resistivo puro. Si tengo que dibujar un resistivo puro, voy a poner, voy a poner una línea recta, que va a ser la potencia que se está usando, y voy a poner encima igual la potencia que me va a entregar la empresa. Y como no se produce desfasaje, el ángulo es cero, no hay desfasaje en una carga resistiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa me entrega tanta potencia y yo uso toda esa potencia para realizar el trabajo. Es útil todo. Cuando aparece la inductancia, una parte se pierde en esos campos magnéticos y otra parte es la útil. Por eso, cuando se quiere compensar esto, se quiere achicar este ángulo, se hace con capacitores. ¿Por qué? Porque el capacitor se dibuja hacia abajo. El capacitor se dibuja, la reactancia capacitiva se dibuja hacia abajo. Esto va a ser culpa de una reactancia capacitiva. Y va a tener su nueva. Esto es reactivo por el capacitor. Pero ojo,
como están trabajando los dos juntos, hay que realizar la resta entre uno y el otro. Entonces, lo que se hace es, a este vector grande de la reactancia inductiva se le resta el vector de la reactancia capacitiva. Entonces, a este vector lo paso para arriba, por ejemplo, lo pongo acá, así, y esa es la respuesta del nuevo circuito. Yo esto lo borro, y acá voy a tener mi vector capacitivo. Entonces, si yo hago la cuenta entre la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, me va a quedar solamente este pedacito de reactancia inductiva. Entonces, compensada la red, voy a tener un nuevo triángulo, que va a ser la línea horizontal, la reactancia compensada, que va a ser ese pedacito chiquito que quedó acá. Este pedacito es ese que está ahí. Este pedacito de la resta es el que está ahí. Y mi nueva reactancia, potencia reactiva, aparente, perdón, mi nueva potencia aparente o potencia de consumo es esta. ¿Qué pasó ahí? Cuando compensé con los capacitores, reduje la carga reactiva total del circuito, pero también reduje la señal que yo estoy consumiendo, la energía que estoy consumiendo de la red. Y el ángulo es más pequeño. Este ángulo se achica. De eso depende, a eso se refiere cuando tengo cargas reactivas. La inductiva y la capacitiva son opuestas, y yo pongo capacitores para compensar los inductores que tengo en la instalación. A ver, voy a ver el chat, a ver si tiene alguna pregunta. Bien, bien, Walter, no te preocupes. ¿Pudiste ver los videos? ¿Pudiste ver el video que está de la parte reactiva e inductiva? Bueno, lo que podríamos hacer es, miremos la guía, por ejemplo, y ahí vas a entender el cálculo. Porque, por ejemplo, mirá, dice realizar el siguiente cálculo. Tenemos un circuito RL. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una resistencia y una inductancia. O sea que va a haber un desfasaje en la tensión. Y me dice que la tensión es de 35 voltios. Me dice calcular el valor de tensión total del circuito. Ah, no, pero esto es de caída de tensión. Acá el desfasaje, este de acá abajo. Desfasaje. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál era la fórmula de la reactancia inductiva? Era igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Para el capacitor es reactancia capacitiva igual a 2pi. No, perdón, me estoy confundiendo acá. Para el capacitor es 1 sobre 2pi por F por C. Yo sí tengo que calcular cuál es la XL o la XC, tengo que aplicar estas fórmulas. Para eso necesito la inductancia y la capacitancia. Con eso voy a lograr ubicar el vector vertical, la reactancia vertical. Entonces, teniendo cuánto vale la resistencia, que es la horizontal, y teniendo cuánto vale la parte vertical, voy a poder detectar la nueva potencia de consumo, o cuál es el ángulo de desfasaje. Ese sería el diagrama de fasores que se hace. Que es lo mismo que yo le estaba mostrando recién acá.
siempre la empresa va a querer que siempre los factores de potencia van a ser menores que 1 y va a tener que tratar de ser lo más cercano a 1. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más cercano a 1 lo logre poner, es porque puse más capacitores. Y eso tiene un costo económico, tiene un valor económico porque los capacitores tienen una vida útil, tienen un costo. Entonces, no puedo estar poniendo muchos capacitores porque sí, porque eso tiene un valor económico para la empresa. Acá, por ejemplo, me dice, tengo una resistencia de 100 ohmios y una reactancia de 50 ohmios. Entonces, ¿qué hago? Digo, si la resistencia tiene 50 ohmios, no, 100 ohmios, perdón, 100 ohmios, multiplicada por la tensión me va a dar un vector de esta forma, de este largo. Pero la reactancia del capacitor es de 50 ohmios. Entonces, ¿qué hago? Un vector vertical de la mitad para abajo, de la mitad de longitud que esta. Porque esta es 100 por la tensión y esto es 50 por la tensión. Esta vertical es la mitad de esta. Esto vale 100, esto vale 50. Entonces ahí junto este extremo con este extremo y puedo sacar el cálculo de este ángulo. El ángulo phi. Para eso se aplica trigonometría, ¿no? O el diagrama, la ecuación de Pitágoras. El cuadrado de esta recta es igual a la suma del cuadrado de esta más el cuadrado de esta. Que es lo que está en el video. Y ahí puedo sacar los valores. Y con esos valores, puedo sacar el coseno de phi. Y después con la calculadora saco el phi, que es igual a la inversa del coseno del valor numérico que tengo. Quizás es un poquito complicado y quizás hay que hacer cuentas, pero quiero que entiendan el concepto primero. ¿Por qué se hace la compensación y por qué aparece esa reactancia? Lo más importante acá es entender por qué aparece esa reactancia y por qué aparece por qué se compensa. En la vida real ustedes van a tener una carga resistiva que parte del circuito. Después van a tener, vamos a ponerlo en azul a esto, van a tener una carga resistiva, van a tener una carga inductiva grande, porque hay muchos motores conectados. Si ustedes dejan la instalación así, el vector que me va a dar el consumo va a ser este, grande. Vamos a ponerlo en rojo para que sigamos siendo parejos. Grande. Voy a consumir mucho para crear la potencia útil y voy a desperdiciar una parte. Esto se compensa con una reactancia capacitiva que se pone hacia abajo. Lo voy a poner de color amarillo. Para sacar la resultante, lo que se hace es, este vector se lo pone acá arriba y se lo resta, o se resta directamente el valor entre este punto y este punto, vamos a hacerlo en negro, el valor entre este punto y este punto, menos el valor de este punto y este punto. Se puede hacer gráficamente, ¿no? Se puede hacer con valores. Si esto vale, por ejemplo, hagamos números, si esto vale, por ejemplo, 100, si esto vale 100, esto vale 50 y esto vale 30, mi triángulo resultante va a ser 100, porque eso no cambia, y va a haber una reactancia, lo voy a hacer en color amarillo, resultante de 20. 50 menos 30, 20. Y voy a tener el nuevo consumo de corriente, o un nuevo consumo de potencia. En este caso voy a tener 100, voy a tener acá 20, porque es 50 menos 30, y voy a poder calcular esto por Pitágoras,
que es lo que está explicado en el video. A esto le vamos a poner una letra S, a esto le vamos a poner una letra P y a esto le vamos a poner una letra Q. Entonces, S al cuadrado igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. 20 al cuadrado más 100 al cuadrado, saco la cuenta y a eso le saco la raíz cuadrada. Porque esta ecuación la puedo escribir también así. S igual raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Esto es de Pitágoras. Entonces reemplazo los valores, acá pongo 20, acá pongo 100, saco la cuenta y me va a dar la potencia nueva, aparente. Y después puedo usar trigonometría para sacar el ángulo. A ver si eso estaba acá. Acá está la ecuación, ¿ven? Esa es la ecuación que se utiliza. No se preocupen igual. Es entendible que quizás las ecuaciones ahora les cuesten. Con el tiempo lo vamos a ir mejorando y tratando con más intensidad. Tengan en cuenta de que esto es una introducción, es un nivel básico. Estamos entrando en la electricidad. Después, cuando seamos más detallistas con las cosas, vamos a dedicarnos a las ecuaciones. Fíjense, coseno de phi es P sobre S. Entonces, si me voy acá, puedo escribir tranquilamente coseno de phi igual a P sobre S. Yo P la tengo. A S la calculé recién, porque hice la cuenta. Entonces esto va a ser un número. Supongamos que ese número me da 0,8. Entonces tengo coseno de phi igual a 0,8. Para sacar cuánto vale phi, hay que usar una calculadora científica, que quizás ustedes no tengan, y yo no me puse a pensar en eso, perdón. Que hay que sacar el coseno, el arco coseno, la coseno de la menos 1 de 0,8. Y ahí me va a dar el ángulo. El ángulo. En una calculadora científica se utiliza el coseno, el inverso al coseno para sacar el valor del ángulo. No me puse a pensar en eso, que quizás ustedes no tengan calculadora científica, así que, perdón. Pero igualmente acá en el Windows, si yo pongo calculadora, hay una opción, esto en el Windows 10, hay una opción que yo acá cambio a calculadora científica. En lugar de usar una calculadora estándar, cambio a calculadora científica. Cuando cambio a calculadora científica, fíjense que va a aparecer acá trigonometría, seno, coseno y las funciones. Si no, no se preocupen. Si no, no se preocupen y lo dejan planteado para que por lo menos sepan de dónde sale el ángulo. Con que pongan esta ecuación al final, ya sé que después ustedes van a poder sacar el ángulo cuando tengan la calculadora científica. En ese caso, me daría 69 grados. 69 grados. Y ese sería el ángulo, este ángulo resultante. Y obviamente, cuando digo que el coseno de phi es 0,8, yo voy a estar por debajo de lo que me pide la empresa prestataria del servicio. Comúnmente se pide por arriba de 0,95. Entonces voy a tener que compensarlo con más reactancia capacitiva. Voy a tener que poner más capacitores para que se reduzca la resultante de las dos restas entre reactancia inductiva y reactancia capacitiva, y ahí compensarlo. Perdón que no me fijé en el detalle ese de la calculadora científica para calcular el ángulo. Por eso quizás no lo han podido calcular. Pero con que pongan coseno de phi
igual a P sobre S y que le den un valor acá, que saquen el cálculo del número, cuánto da 0, cuánto, ya sé que ustedes llegaron a este punto y que pueden sacar el ángulo. Hay que buscar la función que dice coseno a la menos 1 del 0, supongamos que sea 8, 0,8. Presionan el igual y le va a decir 69 grados. Y ese es el ángulo resultante. Cuando tengamos los vectores, es ese ángulo. ¿Quedó más claro ahí? Claro, bueno, sí, está bien, exactamente. Ese ángulo es el que da el ejemplo. Hay dos ejemplos ahí. Hay dos ejemplos y lo pueden practicar. Más adelante, no se preocupen, porque en algún momento ojalá tengamos la posibilidad de verlo en la subestación donde ustedes tienen la alimentación y veamos cuál es el coseno de phi, o midamos el coseno de phi y vamos a analizar si la empresa está bajo la norma o no de carga del sistema. Comúnmente en la subestación o en la distribución de tensión hay un medidor constante del coseno de phi. Y ahí se está viendo cómo está haciendo el consumo. Si el consumo es muy inductivo, se habilitan capacitores. Algunos lo tienen automáticos, otros los tienen calculados, otros los tienen variables. Excelente, Walter, excelente. Creo que lo último era, bueno, acá está el cálculo al revés. Me dice que tengo un motor trifásico de tanta potencia. Esto recuerden que es la potencia real y el coseno de phi. Y me dice que determine todas las potencias. Entonces yo tengo que hacer la gráfica. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer la gráfica. Potencia. Potencia. Y el ángulo. Vamos a hacerlo de otro color. El ángulo me dice que es 70. ¿Cuánto dice que es? No, me dice el coseno de phi. Bueno, acá otra vez lo mismo. Perdón, pero no me percaté que ustedes por ahí no tenían. Dice el coseno de phi es igual a 0,75. Si yo agarro la calculadora y calculo el coseno de phi de ese ángulo, me da. Perdón que esté un poquito resfriado. De 0,75 igual coseno de 0,75 me da algo así como 41 grados. Esto es 41 grados. 41,4. 41 grados. Entonces acá, este ángulo es 41 grados. Y me dice que utilice la ecuación de Pitágoras y la del coseno de phi para calcular la reactancia, la potencia esta, la potencia activa y la aparente. Yo de dato tengo, los datos de mi cálculo es esta potencia, que es la potencia del motor, esta potencia y este ángulo. Entonces tengo que usar la ecuación de coseno de phi, por ejemplo, coseno de phi es igual a P sobre S. Y esto es igual a 0,7, porque es un dato. Tengo este valor y tengo este valor.
Entonces puedo calcular este valor. Entonces S sería igual a, está dividiendo, lo paso multiplicando, y ese 0,7 está multiplicando, lo paso dividiendo. Sería P sobre 0,7. P es 1500, 1500 dividido 0,7 me va a dar la S, la potencia aparente. Y después aplico Pitágoras y saco la reactancia. Esa es la función de las ecuaciones que tenemos que aplicar ahí. Siempre aplicar las fórmulas. Si se les complica el tema de fórmulas, hablen. Este es el momento de decir, no sé cómo despejar, no sé cómo sacar no sé cómo usar la fórmula. Ustedes si no tienen la capacidad de despejar desde acá, de esta fórmula, no saben cómo hacerlo, me avisan y lo vemos. Por ahí quizás tenemos que hacer una introducción a la matemática para saber algunas cositas puntuales. Pero es el momento ahora de hablar, porque si ustedes no dicen nada, nosotros vamos a creer que lo pueden hacer y es en vano, porque no tiene sentido que les enviemos guías que no pueden hacer porque les falta un concepto. Entonces, si hablan, nos dicen, no sé despejar, listo, vemos cómo se despeja. No sé cómo aplicar Pitágoras, vemos cómo se aplica Pitágoras. Pero hablen porque si no, esto no tiene sentido. La idea es que se mejore día a día y se pueda sacar la cuenta, obviamente. 41 es perfecto, Roberto, exactamente, gracias. ¿Alguna duda que le ha quedado? Sé que esto es una nueva forma para muchos. Sé que les da un poquito de vergüenza o quizás no quieren participar. Tengan en cuenta que la idea de esta intervención que hacemos no es dejar en orsay a nadie. Acá no le vamos a decir nada por no saber, porque para eso estamos nosotros. Nos vamos a encargar de que se mejoren todos los conceptos. La idea es que puedan completar la guía y entender la guía, para que después ustedes cuando van a trabajar en su tarea diaria, cotidiana, sepan más detalladamente el trabajo que están haciendo. Y obviamente mejorando la situación, ¿no? Obviamente. Sé que por ahí cuesta hablar, sé que por ahí la intervención quizás no es la adecuada, pero les pediría que para la próxima se quiten ese miedo o esa vergüenza o lo que tienen para hablar y hablen. Hoy a la mañana se conectaron 2 personas y tuvimos una comunicación muy fluida porque los 2 habilitaron el micrófono y mientras yo explicaba una cosa ellos iban preguntando sobre el tema y era más interactivo y se podía sacar más provecho de los conceptos. Ahí Walter dice, sí, bueno, listo, ningún problema, lo vamos a hablar y haremos un videíto, por eso tenemos la plataforma, podemos hacer un video tranquilamente de cómo se despeja. No sé, ustedes hablen y pidan, no hay problema. La idea es que ustedes mejoren y quizás se vio hace mucho tiempo, muchas veces ustedes son personas que hace muchísimo tiempo no ven matemática y es lógico, porque ustedes trabajan diariamente en la empresa y no tienen por qué tener vergüenza si muchas veces lo que no se usa se pierde. Entonces hay que reavivarlo y si no lo saben se aprende y hay que aprenderlo, no hay otra. La idea es que se les saque provecho y ustedes aprovechen el conocimiento que nosotros les podemos brindar y cuando tienen dudas que hablen y pregunten. Bueno, Roberto, listo. Perdón si se me pasó algún mensaje, porque no estuve viendo todo el chat en todo momento. A ver, voy a revisar a ver si hay alguna pregunta. Claro, lo de la fórmula es verdad. No tuve en cuenta lo de la fórmula, pero que sí, en paralelo, bien, bien. Ahí dieron resultados de las resistencias. Perfecto. Traten de completar la guía y ténganla o envíenla. Seguramente vamos a armar un video de cómo hacer para que ustedes puedan completar y reenviar esa guía
autoeditable, editable, para que tengamos un feedback y yo pueda repasar todas las dudas que ustedes tengan o cuál está bien y cuál está mal y lo veamos en el momento. Desde ya llegamos al final, no quiero quitarle más tiempo. Muchas gracias por estar ahí. A pesar de los inconvenientes que tuvimos, creo que puede ser provechoso y la próxima vez que lo hagamos, tratemos de tener un poquito más de interacción. Comuniquémonos y hablemos entre nosotros, así nos quitamos las dudas en vivo y en el momento. La idea, tengan en cuenta, de esta reunión es quitar dudas, es en base a la tarea que tenían, realizar unas consultas. Yo, no, como les dije al principio, no tengo problemas en explicar lo que ustedes quieran de lo que vimos en los videos. El tema es que si nos ponemos a explicar todo de nuevo, es como si estuviéramos haciendo nuevamente el video. Entonces, la idea es que ustedes vean el video, intenten hacer la guía, y ahí, cuando salten las dudas, verlas en el vivo, en esta reunión. Así que desde ya, muchas gracias. Como les dije anteriormente, mi nombre es Leonardo Campos y estaríamos ahí conectados en la próxima sesión. Muchas gracias por estar ahí. Quedan libres. Sí, tranquilamente. Ahí en el WhatsApp hay personas, estoy yo y hay otras personas que también están en el rubro educativo y saben mucho y pueden contestar tranquilamente. ¿Tienen dudas? Ustedes manden el WhatsApp y si tenemos la respuesta se la mandamos, no hay problema. Cuanto ustedes más participen, mejor es. Si usamos una herramienta como el WhatsApp, ningún problema.